Emilio, así que a ver si logramos que me encuentre. Me está llamando privado. Yo quiero que se meta al vivo. A ver si logramos encontrar el espacio de diálogo. ¡Ay, lo encontré! Sí, Emilio, ya te llamo, no te vayas. Qué bueno, estará aceptado. Tendría que salirte algún cartelito que diga aceptar. A ver, fíjate. Ya lo vamos a lograr. Vos, si me escuchás, Emilio, toca algún botón que diga aceptar, unirte, transmitir con Carola, algo así. No estoy segura que sale. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué genio, Emilio! Llegué. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Tu primer vivo en Instagram, gracias porque sea conmigo. La primera vez. Primera vez, pero no la última. Te agradezco. Bueno, vamos a ir aprendiendo. Te agradezco a vos la paciencia y a la gente porque hicimos 3 intentos. Ya están todos saludando chochos. Te vas a llenar de seguidores ahora que sepan que sos vos. Pero mirá, vos no me van a encontrar porque yo no sé usar estos medios, así que... Sí, tengo... Vamos aprendiendo. Bueno, un saludo para ti, para todos los que nos están viendo y escuchando. Perfecto. ¿Vos estás cómodo? Vos que te estás moviendo un montón. Ponete cómodo porque vamos a charlar un rato largo, ¿no? Sí, conversamos tranquila, no te preocupes. Bueno, no, que tengo un sillón giratorio, tengo la mala costumbre de darme vuelta, así que me voy a quedar quietito. Ah, no, movete tranquilo, pensé que estabas parado, dije... Sí, para variar un poquito, ¿viste? Para que varíe un poco el paisaje, la escenografía. Me gusta, está buena la decoración, está buena. Che, Emilio, te hago una pregunta. Vos naciste en Italia, estudiaste en París, viviste en México, ahora estás en Argentina. Contanos un poquito de esa parte cholula. Sí, soy un inmigrante reincidente y tengo todas las características del inmigrante. Porque el inmigrante no es ni donde nació ni de dónde llegó. Tenés un poquito de donde naciste, un poquito de donde fuiste, ¿viste? Entonces uno tiene una especie de distancia. No está totalmente atrapado por tus circunstancias. Entonces uno siempre mira un poco las cosas desde afuera. ¿Viste? Cuando vas a Europa vos ves cosas que el europeo no ve. Y cuando viene un europeo a la Argentina ve cosas que nosotros que estamos acá todo el tiempo no vemos. Así que la condición de inmigrante es muy útil para un sociólogo que tiene que tener una cierta distancia, ver las cosas con cierta... Yo digo que nosotros sociólogos vemos las cosas de la escuela desde lejos. Y que desde lejos... Hoy te vi en un video que decías eso, me reinteresó. Claro, porque desde lejos se ven cosas que no se ven de cerca. Si vos mirás la ciudad de Gualeguaychú, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Santa Fe, desde un helicóptero, desde un avión, vas a ver cosas que está ahí toda la vida sobre la superficie del terreno, no vas a poder ver. Si la ves de noche, vas a ver dónde hay más luz, dónde hay menos luz, a dónde se extiende la ciudad, dónde están las construcciones nuevas, las viejas. O como decía Nietzsche, si uno mira la ciudad desde lejos, vas a ver dónde están los edificios más altos, ¿viste? Vas a ver el skyline, la línea del cielo, ¿no? La línea que hacen los edificios con el cielo. Vas a ver ciertas cosas que estando cerca no la puedes ver. ¿Te parece que la pandemia y la cuarentena nos está haciendo ver la escuela desde lejos? Bueno, nos está haciendo ver todo desde lejos, porque ahora estamos añorando todo lo que era normal y quizás no veíamos y no apreciábamos. Ahora las vemos y las apreciamos de otra manera. Apreciamos las cosas rutinarias, el asado con los amigos, con la familia, el cafecito, que te encontrás con un compañero de trabajo en un café, especialmente aquí en las zonas urbanas, la vida urbana, el paseo, los paseos por la calle, el deambular, por ejemplo. Esas cosas que uno, las hacía, pero sin pensarlas, sin reflexionarlas, ahora uno las mira, las ve como decís vos desde lejos, ¿no? Te permite reflexionar sobre las cosas que vivimos, pero no pensamos. Cierto. Hoy es el día del docente universitario, así que aprovecho, te saludo a vos, me saludo a mí, y no sé si hay docentes universitarios mirando. Saludémonos todos los docentes universitarios. Bueno, vos sabés que hoy me di cuenta que es el día del maestro en México. El maestro, el primer profesor. Porque en México los maestros son universitarios. Los profesores son de primaria. Yo el día de los profesores. Por eso me llegó hoy un mail del sindicato docente mexicano, tengo varios amigos, y me hizo recordar eso. Se me está cortando un poquito, no sé si los que escuchan cortado, pero desde que empezaste a hablar de México,
Se cortó un poco. No, yo a vos te escucho perfectamente. Ah, bueno. ¿Y el resto escuchó bien la parte de México? A ver si nos quieren decir. Te mandan saludos a todos lados la gente acá. Enloquecida, me encanta. Retribuyo los saludos de todos los amigas y amigos. Cuando uno recorre el país y recorre América Latina, va haciendo muchos amigos, va conociendo personalmente, lo cual la relación personal es otra cosa que apreciamos ahora que estamos en relaciones virtuales. Hay cosas que tienen la relación personal que no te da la virtualidad. Estar en un aeropuerto con un colega, esperando un avión 3 horas o 4 horas que se atrasó y empezás a conversar con ese colega, con esa persona, llegás a un nivel de confianza y de profundidad que no lo vas a hacer nunca chateando ni por Instagram. Todavía hoy las relaciones personales siguen siendo, tienen un plus, tienen algo que no da. Esto sin negar la capacidad extraordinaria que nos dan estos nuevos medios de comunicación. Es impresionante. Hacer lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Ya que estamos hablando de los medios de comunicación, en uno de tus tantos videos que estuve viendo, vos contabas que, bueno, que esto antes la tecnología estaba como mal vista, como había dudas, dijiste vos, algunos seducidos y otros con miedo hacia las TIC, y ahora de repente es obligatorio esto de las TIC. ¿Cómo ves eso vos? Todo me parece que esta crisis es una especie de aceleración. Hay ciertas cosas que se frenan, se detienen, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora tenemos el tiempo, estamos en la casa, el tiempo se está convirtiendo en una especie de recurso bastante abundante, pero que no sabemos qué hacer, ¿no es cierto? El tiempo recluido en un espacio se hace más largo, pero otras cosas se aceleran. O sea, cambios, por ejemplo, que hubieran llevado muchos más años, ahora de golpe se precipitaron. Mira, yo, por ejemplo, si no hubiera sido por estas circunstancias, no estaría usando ni el Zoom, ni el Instagram, que son tecnologías que se han inventado ya no sé cuántos años, vos sabés de estas cosas. Quizás cuánto tiempo me hubiera llevado a mí, quizás me hubiera muerto sin poder usarlas y disfrutarlas, ¿no? O sea, que es cierto, la pandemia esta es como una especie de auto loco, que frena de golpe y acelera de golpe. Frena ciertas cosas, de golpe las acelera, ¿me entendés? O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Me gusta el auto loco. La escuela es un auto loco en este momento, me parece. Sí. Además, medio que va para cualquier lado, porque no veo que la escuela vaya para un rumbo, se está buscando distintos rumbos, porque es muy difícil. Normalmente el sistema escolar, vos sabés que cuando hablamos de la escuela argentina estamos haciendo referencia a más de 50.000 establecimientos donde trabajan 1 millón de docentes y donde es frecuentado por 1/3 de la población argentina, que son los chicos de 5 años hasta 30. O sea, es un sistema tan masivo que nadie lo dirige. ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo conduce? Es mentira creer que el ministro de Educación de acá, que está en Pisurno, o el ministro de Educación de Entre Ríos, en Paraná, conduce, decide lo que se hace en cada uno de los miles de establecimientos y dentro de cada una de las miles de aulas. Bueno, en estas condiciones peor, en estas condiciones menos. Ha habido una explosión de iniciativa, de creatividad, hay de todo, obviamente. Hay docentes, digamos, colegas que han inventado, la han ingeniado en forma individual y colectiva para llegar a sus alumnos, para mantener la continuidad, la relación con ellos. Quizás hay otros que están haciendo la plancha, hacen lo mínimo, no hacen nada, buscarán algún pretexto, que no están capacitados, que no tienen las tecnologías. Bueno. Pero digamos, las iniciativas han de ser muy variadas. Después se van consolidando, se van homogeneizando, se corren las voces, ciertas soluciones van a ser adoptadas por todos. Pero es cierto, hay una explosión de creatividad, la necesidad te obliga, la necesidad te educa. En una de las charlas que tuvimos antes del vivo, vos me decías que los docentes somos tus objetos de estudio. Sí, bueno, ¿Qué pasa con los docentes hoy? ¿En qué sentido te gustaría estudiarnos de lo que nos está pasando hoy con la virtualización de la escuela? No, bueno, ya se están haciendo un montón de estudios, ¿eh? Ya he escuchado colegas aquí en Buenos Aires que están haendo trabajo con encuestas telefónicas, usando los registros de los establecimientos escolares para saber cuántos, qué hacen los docentes, qué respuestas están desarrollando. Bueno, a mí los estudios así de coyuntura no son mi fuerte, no me interesa la coyuntura, a mí me interesan más los fenómenos estructurales. A ver, contanos alguno. No, digo, a mí, por ejemplo, yo comencé a interesarme por la condición docente primero cuando me di cuenta de algo que es obvio, que cuando uno habla de escuela está hablando del sistema educativo, es un sistema de prestación de servicios personales. No se ha inventado la máquina de enseñar a aprender. El recurso estratégico fundamental es el maestro.
la tiza, el pizarrón, los libros, la tecnología, el celular, todo lo que quiera, internet, todo pasa por la mediación del maestro. El manual, todo pasa por... por eso se dice que la calidad de la escuela depende de la calidad de los maestros. O sea, es muy importante esto. El sistema previsional argentino, por ejemplo, el ANSES, es un sistema de flujos financieros. Hay una agencia que cobra y una agencia que distribuye, pero no necesita tanto personal para eso. En cambio, el sistema educativo, el sistema de salud, son sistemas densos en recursos humanos. Yo estaba en México y tuve la suerte de que me encargaran de hacer una especie de historia de la educación mexicana desde un punto de vista socioeconómico. Fíjate vos, me pagaron los mexicanos 2 años para que yo me leyera todas las historias de la educación y ahí desarrollé una especie, comencé a escribir un ensayo sobre la etapa fundacional de la escuela mexicana, del sistema educativo mexicano, que más o menos tiene la misma, digamos, coincide con la época en que se construyó la escuela argentina, que se construyó el Estado Nacional Argentino. Acá tenemos la fecha de la Constitución Nacional, 1853, como punto de arranque de la construcción de la nación argentina, luego de las luchas de independencia, las luchas internas entre unitarios, federales, hasta que se imponen unos y construyen la nación, ¿no es cierto? Y ahí se crea el sistema escolar. Bueno, yo estudié ese momento que en México la fecha simbólica es 1867, cuando Juárez vence a los conservadores, derrota al imperio de Maximiliano. Los conservadores se habían traído un emperador de Europa, Maximiliano y Carlota, quizás habrán oído hablar de estos emperadores en México, importados, se trajeron nobles importados de Austria. Bueno, los liberales se oponen, hay una guerra, ganan los liberales, Juárez, Benito Juárez, el ídolo de la nación mexicana. Bueno, ahí se inicia la construcción del sistema escolar. Entonces, para mí fue muy lindo estudiar los debates. Y me acuerdo que algo que me interesó mucho fue todas las discusiones que habían entre los expertos de la época, los grandes pedagogos, los intelectuales, acerca de cuáles tenían que ser las características de los maestros. Entonces me puse a analizar los debates, los congresos pedagógicos, revisé las revistas pedagógicas de la época, toda la discusión acerca de este nuevo personaje, que es el maestro. Si tenían que tener título, tenían título. Si maestro se nace, maestro se hace. Si qué tipo de conocimientos se requerían. En fin, todo un debate muy interesante. Y me di cuenta que muchas de las tensiones y contradicciones que vive hoy este oficio tienen una larga historia, digamos así. Hoy en día todavía, hoy estamos discutiendo si maestro se nace, si es una vocación que uno no elige, sino que es un llamado. De eso, sabés que esta palabra, este concepto de vocación tiene reminiscencias religiosas. También me di cuenta que obviamente que la escuela moderna replica muchos dispositivos de la iglesia, que era la institución a la que le compitió, le quitó el monopolio de la imposición de verdades. La educación, la imposición de criterios de verdad, de belleza, de justicia, era tarea de la iglesia en el occidente cristiano. Cuando surge el Estado laico le quitó a la iglesia su monopolio, pero utilizó los dispositivos. O sea, la escuela graduada, los de exámenes, las lecciones, los manuales, son todos, y entre los cuales copia incluso lo que es la figura del sacerdote. El maestro es un sacerdote laico, pero es una figura sagrada, igual que la del... Incluso en México se les ocurrió a Benito Juárez, no, al dictador Porfirio Díaz, encontré en los archivos, un decreto donde establecía una oración laica, que decía, así como en los establecimientos cristianos, en las escuelas cristianas, se inicia las actividades del día rezando, no sé, el Padre Nuestro, el Credo, en las escuelas de la República se va a rezar, se va a leer la siguiente oración laica. Entonces mandaron una oración donde se endiosaba la razón, la observación, la razón, la verdad científica, el progreso, todas las ideas, digamos, la patria, las ideas nuevas que venían a reemplazar las verdades reveladas a través de los profetas en los libros sagrados, el Evangelio, la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia y el Evangelio eran reemplazadas por la verdad, pero esa verdad científica era tan sagrada como las verdades religiosas. Entonces yo aprendí ahí que el maestro, nosotros todos, quizás más los de primaria y secundaria que los universitarios, yo en mis estudios nunca metí a los universitarios. Hay ciertas cosas que los universitarios compartimos con los docentes de primaria, secundaria, incluso de institutos, pero los universitarios tienen una serie de cualidades muy particulares. Gozamos de una autonomía, de una libertad que no tienen un profesor de matemática de primero B, de secundario, el profesor de quinto C, de primaria. O sea, está esta cosa de la libertad académica que es muy fuerte. Yo nunca me he sentido más libre que en la universidad, especialmente en la universidad pública. Ahí no hay autoridad, a mí el decano no puede intervenir para nada. Yo enseño lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Obviamente tengo límites, me ponen horario, me dan una aula, en fin.
¿Contenidos mínimos? Sí, tengo, sí. No, pero esos contenidos mínimos en sociología. Claro. Hay materias en la facultad que están duplicadas, triplicadas, porque dan a la mañana, a la tarde. Tienen el mismo nombre. Supuestamente se rige por un parrafito que define los contenidos. Pero de hecho son dos materias completamente distintas. Ni siquiera esa posibilidad tiene la autoridad. Bueno, en fin, pero los maestros tenemos una serie de características que heredamos. Somos una profesión muy antigua. Digo profesión, fíjate, si yo digo profesión ya estoy tomando partido. Porque el nombre que le ponemos a esto es una discusión que viene del siglo pasado. ¿Es vocación, es profesión o es trabajo, por ejemplo? Los sindicatos no son sindicatos de profesionales de la educación, son sindicatos de trabajadores. Esto viene de la década del 60. Entonces hay que entender por qué en la década del 60, no solo en Argentina, sino prácticamente en todo el mundo, los sindicatos se llaman sindicatos nacionales de trabajadores de la educación. Salvo en Chile, que Pinochet prohibió el sindicato, lo cerró el sindicato y lo convirtió en un colegio de profesores, como si fuera el colegio médico, que no tenía ninguna representación, no era reconocido como representante gremial, no participaba en las negociaciones salariales, era el colegio de profesores. Los chilenos son tan continuistas, digamos así, aunque Pinochet se esté muerto, yo creo que todavía vive en la conciencia de los chilenos, no se animaron del sindicato porque después los reconocieron. Una vez que se acabó la dictadura, los reconocieron como sindicato. Conservaron el mismo nombre, se llama sindicato colegio de profesores. Bueno, en sí. Sí. Hablando de las cosas que perduran en la mente, nosotros leemos tu libro con Alejandro de Mitomanías de la Educación Argentina, y vos definís el mito como algo que tiene una fuerza de verdad, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles crees que son los mitos que, después de tanto tiempo de escribir tu libro y todo lo que ha pasado, cuál crees vos que son los mitos que todavía tenemos que desterrar? Mira, un mito, que es el primero que discutimos en el libro, que está muy fuerte particularmente en Argentina, es esta idea de la decadencia. Esta idea que la escuela de antes era mejor. Sí. Escuela era la de antes. Bachillerato, como digo yo, bachillerato al cuadrado, ¿viste? Cuando ves maestros, era lo de antes, no estos de hoy, que son mercenarios, les interesa la plata, van a trabajar por el sueldo. El maestro de antes era un tipo con vocación, con principios, comprometido, todas estas cosas, digamos. No era así. Pero la idea de que la escuela de hoy, el problema de la escuela de hoy es un mito el problema de la escuela de hoy es que es una escuela degradada, que antes existía en forma pura y que ahora se fue deteriorando, se fue degradando, se fue degenerando, se fue descomponiendo. Esta es una forma de definir los problemas de la escuela que yo no comparto. No lo comparto ni con la escuela, ni con la familia, ni con el Estado, ni con nada. Porque sociológicamente el tiempo pasa, las realidades cambian. Se suele decir que la escuela de hoy es igual al siglo XIX, no es la misma del siglo XIX. Porque es lo mismo de decir que una falda que se usó hace 50 años es la misma hoy. Si vos te pones un zapato que usaba tu abuela, no es la misma cosa. Es obsoleto ese zapato, aunque sea materialmente el mismo zapato, la misma chaqueta, la misma camisa, es otra cosa desde el punto de vista sociológico, ¿me entendés? Sería una cosa ridícula. Lo que era, estaba de moda y era evaluado positivamente, hoy en día es el mismo objeto, pero tiene un significado social totalmente distinto. O sea que no existe esta idea de que en la vida social existen las esencias que existían puras en un pasado y que luego se fueron deteriorando. Yo digo que la escuela de hoy tiene problemas, pero que los problemas de la escuela de hoy no son iguales a los problemas de la escuela de ayer. Este es un mito que hay que criticar. El segundo mito, que sigue existiendo, y eso nos perjudica a los actores escolares, es que nos creen esta creencia que de la escuela es la solución a todos los problemas de la sociedad. Con la escuela se come, se educa, como decía Alfonsín de la democracia, ¿se acuerdan? Que la democracia, con la democracia se come, se educa, se cura. No, la democracia es una herramienta para dirimir los conflictos, pero no es que la democracia por sí misma va a producir el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, la disminución de la delincuencia. Bueno, de la escuela se espera todo, ¿viste? Todo lo resuelve la escuela. El crecimiento económico con más educación. Vamos a desarrollar capital humano, vivimos en la sociedad del conocimiento. Entonces, el crecimiento económico es responsabilidad nuestra. Que haya menos corrupción y la escuela tiene que enseñar valores para que la gente actúe honestamente. La ecología, la educación ecológica. O sea, la escuela lo puede todo. La justicia social, el trabajo, el desempleo. ¿Cómo se resuelve el desempleo? Educando a la gente para que tenga sus competencias, sea competitiva. La igualdad. La educación masiva para la igualdad. Respeto a la diferencia, la sociedad, digamos, pluralista, que no discrimina, todo son tareas de la escuela. Todo lo hace la escuela. Mentira. Y resulta que después,
las benditas evaluaciones famosas, desde las internacionales, PISA, las nacionales, que ya tenemos un montón acá acumuladas en los ministerios de educación, ¿qué te demuestran? Que los chicos por ahí después de estar 11 años, a los 15 años de edad, porque la encuesta de PISA se hace a chicos que tienen 15 años de edad, van a la escuela. Esos tipos que tienen 15 años hoy han estado en la escuela por lo menos 10 años, porque empezaron desde los 4 años, la mayoría de los chicos empezó a los 4 años. A los 15 años, la mayoría estuvo ya 11 años de escolaridad y no hace lectura comprensiva. 40-45%. Esto es tantas finalidades. Y resulta que las cosas elementales que hay que desarrollar, que es la competencia expresiva, por ejemplo, y esta cantidad de expectativas, y nosotros las recibimos con mucho gusto, nos sentimos honrados que un político diga que la educación es lo más importante en mi programa político. ¿Viste? Te lo dicen todos, los de la derecha, los de la izquierda. Eso empezó con esa moda un señor que se llama Tony Blair, que todavía vive, que fue primer ministro de Inglaterra, que una vez le preguntaron en una campaña electoral, le dijeron, dígame, ¿cuál es la idea central de qué le propone usted a los británicos? ¿Cuál es el punto central de su programa? Y el tipo respondió astutamente, dijo, yo tengo 3 prioridades, education, education and education. Educación, educación, cosa que se sigue repitiendo, lo escuché hace unos meses incluso acá en Argentina, ¿viste? Porque te da rendimiento electoral eso, ¿viste? Te da rendimiento. Primero, ¿sabes cuántos somos los docentes? 1 millón de tipos, considerar los maridos, hijos que votan, padres, o sea, es una clientela electoral importantísima. Entonces todo el mundo interpela a los maestros, trata de llevarlo a la cámara oscura para que voten, no sé, para el partido. Pero después hay que pensar, este mito hay que desarmarlo, porque a la larga después, cuando los problemas siguen existiendo, porque uno de los países más educados que los nuestros, en Estados Unidos, en Europa tenés una tasa de desempleo del 10%, hay desempleados con título de doctorado, o están los famosos 1000euristas en Francia, que le llamaban tipos jóvenes con doctorado, que van a hacer cualquier laburo por 1000 euros, que apenas te alcanza para alquilar un departamento con otro compañero, que ni siquiera puede armar una familia. Y son tipos altamente educados. Es mentira que la educación va a generar el empleo, por ejemplo. Para generar empleo se requieren otras medidas de política económica, políticas sociales, políticas laborales. Entonces no asumamos tantas responsabilidades. No, este mito de la escuela todopoderosa también hay que destacar. Te pregunto, porque también dijiste, hace 2 días en una entrevista que te hicieron en radio, dijiste que ahora que no pueden mandar los chicos a la escuela, teniendo en cuenta, ¿no?, qué hace el maestro en la escuela, e inclusive el hecho de que los chicos están contenidos en la escuela, ahora, dijiste, habría que repensar el lugar que se merece la educación y la institución escolar, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora Mira, nosotros siempre tenemos un edificio físico? Mira, para cuidar niños los cuidan hasta una persona con primaria completa puede cuidar niños. De hecho, hay un montón de empleadas, muchas familias de clase media, gente como uno, que deja a sus hijos en manos de ¿quién? De una chica que tiene primaria completa. Basta tener cierta sensibilidad, punto, puede cuidar niños. Entonces la escuela cuida niños. Ojo, es muy importante esto. Nos dimos cuenta ahora que la escuela, además de ser el lugar donde se aprende ciertas cosas importantes para la vida, es un lugar que cuida niños. Ahora nos damos cuenta cuando no sabemos qué hacer con los pibes. Imagínate toda esta gente, un 30% de la población ocupada realizan tareas esenciales, tienen que ir a laburar. Mamá, enfermera, médica, el papá también que trabaja, qué sé. Y ahora con los niños, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos con los niños? Es una hecatombe. Cuando no hay escuela nos damos cuenta que no solamente la escuela es un lugar donde el chico va a aprender a leer y escribir, sino además donde está contenido, como decís vos, para mí está cuidado. Pero no es el sentido de la escuela, pero de hecho es una función que cumple. Porque hoy en día la mamá, que era la que antes en las sociedades anteriores se encargaban del cuidado del niño, esa es la tarea de la mujer, la reproducción biológica y social de la población. Ahora la mujer ya se liberó, no está completamente liberada, no son iguales todavía los hombres, en términos de poder todavía les falta camino por recorrer, pero en estos 50 años han pegado un avance impresionante. Las mujeres trabajan, son docentes, por ejemplo. Y si son docentes, todo ese tiempo que realizan, que están en la fábrica, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la casa de comercio, donde son vendedoras, no están en la casa, o sea, no pueden desarrollar las mismas actividades que antes desarrollaban de cuidado de los niños. Entonces, la escuela hoy es un lugar de cuidado de niños, aparte de ser un lugar donde se aprende. Pero para mí no es esa la tarea principal de la escuela. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tengo otra pregunta. Vos te hicieron una entrevista en este número de la revista Monitor, re interesante, hablando de la masificación de la escuela y, el desafío que implica, ¿no?, una escuela masiva. Y el otro día dijiste por ahí, me mataste, que en realidad no sé si todas las personas están queriendo la igualdad.
aunque no lo puedan decir, eso me rompió el corazón. Contanos eso. Mira, es muy difícil decir públicamente, yo no quiero construir una sociedad igualitaria, pero hay mucha gente que lo piensa. Hay mucha gente, por ejemplo, que incluso en nuestras encuestas que hicimos en la provincia de Buenos Aires, una muestra representativa de docentes de la provincia de Buenos Aires, mirá que es el 35% de la población del país, había como un 20% de docentes que decía que no estaba de acuerdo con la obligatoriedad del secundario, de que hay chicos que no les da la cabeza para el secundario. Esa gente no quiere una sociedad igualitaria. Ya de hecho está diseñando que un porcentaje de chicos lleguen al doctorado, al postdoctorado, que vayan hasta Harvard y otros que no lleguen al secundario. O sea, no sé, yo me pregunto a esta gente, ¿tiene un ideal de sociedad igualitaria? Por lo menos de levantar un piso, que el piso sea más elevado, porque en realidad cuando hablamos del secundario para todos, no es que estamos construyendo una sociedad igualitaria, porque esa es otra desgracia que tiene la escuela. Cuando un título se generaliza, pierde poder, pierde eficacia. ¿No es cierto? Cuando todo el mundo ya, de hecho, como 60% de los jóvenes de 25 a 30 años tiene bachillerato. Entonces ya casi no vale nada, pues si lo tiene todo el mundo es como la moda. Un objeto de moda, un zapato de moda, el que viene ahora para otoño-invierno. Al principio vale, cuando lo tienen pocas, o pocos. Cuando nos ponemos ahora el suéter de moda, los primeros, lo que son la minoría que se apropia primero, ese bien le da un efecto de distinción. Cuando viene la liquidación de invierno, que todo el mundo se compra a ella, pierde valor de distinción. Y las clases altas que hacen, inmediatamente abandonan eso, cuando ya se quemó. Si ya anda la empleada doméstica. Tenemos inflación de títulos. Sí, o sea, dentro de poco, ser de bachiller, es lo mismo que tener de primaria completa ahora, digamos, o hace 20 años, ¿no? O sea, tenemos esta desgracia. Pero bueno, en el fondo, no todo el mundo quiere la igualdad. Esto, ojo, está estudiado, es así, objetivo. Hay teóricos, está escrito. Hay gente que dice que la desigualdad es importante para la sociedad, porque es una especie de motor. Eso crea como un incentivo para el trabajo, para la creatividad, porque si todos fuéramos iguales nos achancharíamos. O sea que el dispositivo de la igualdad tiene razón de ser para cierta gente, o sea, lo tienen teorizado esto, no es que es un invento mío, está en los libros, hay que leer a los teóricos liberales que dicen que la igualdad es funcional, digamos, al desarrollo, al progreso de la sociedad. Esto que decías vos de docentes sí, que tal vez dicen a ellos no les da la cabeza, ¿no te parece que a veces nuestros propios alumnos se autodiscriminan y ellos mismos se quedan fuera del sistema? Sí, pero eso no es por efecto de ellos mismos, no es problema hay que preguntarse por qué. ¿De dónde surge esa actitud? Viste, el chico, sí, cuando uno hace esos estudios famosos acerca de los motivos de la deserción, del abandono escolar, aparecen siempre dos conjuntos de razones. Cuando le preguntas, ¿por qué abandonaste la escuela? ¿Qué te dicen? Y tuve que trabajar, se enfermó mi mamá, en fin, viste, razones materiales, no pudieron seguir estudiando. Y a otra mitad te dice, y no me gusta estudiar. Ah, fíjate vos, ¿no te gusta estudiar? Pues no me da la cabeza, no me gusta estudiar. Y nosotros inmediatamente imputamos a ese chico la culpa, la causa es el mismo, el culpable es la víctima, ¿me entendés? Cuando uno se tendría que preguntar, ¿de dónde viene el gusto por la matemática? Viste que hay gente que se apasiona por el arpa, diríamos que el arpa. No, hay gente apasionada por el arpa, como otro está apasionado por el fútbol, como Maradona, o el Messi, que estaba todo el día pateando la pelotita, viendo, ¿viste? Otros se apasionan por el arte, otros se apasionan por la historia de los famosos de la televisión, la historia de las telenovelas. Viste que hay gente que se apasiona por un tema. ¿De dónde viene esa pasión? No es innata eso, es histórica. ¿De dónde viene el interés por la cultura y el conocimiento? Entonces, ahí está, eso es un gran tema, fíjate vos, y para los compañeros que son profesores de Instituto de Formación Docente. Mira, si no hay interés, ¿viste? ¿Qué dice? Otro mito. A los chicos de hoy no les interesa nada. ¿Lo has escuchado eso? A los chicos de hoy no les interesa. Horrible. ¿Cómo les va a interesar? Están horas prendidos con el celu, algo les interesa ahí. Por eso yo le digo, mire, no digan eso, porque es una irracionalidad. Pero la gente es sensata, si vos haces un taller, inmediatamente, como decimos todo el mundo, bueno, entonces no digamos que no les interesa nada. Quizás los que nos están siguiendo esta conversación, que a nosotros nos interesa, por lo menos a mí me interesa, no tiene por qué interesarle a todo el mundo. Pero no es que no les interesa nada, no les interesa lo que nosotros estamos conversando acá. Ese profesor tendría que pensar, este tipo no es que no le interesa la historia antigua, no, la pregunta es, ¿de dónde viene el interés por la historia antigua?
Suponete, yo creo que es importante estudiar la historia, la perspectiva histórica es muy importante para entender de dónde somos, de dónde venimos, cómo somos y hacia dónde queremos ir. Esto es muy importante. Hasta a nivel individual es importante, hacer su propia biografía, tu historia. Eso es lo que hace el psicoanálisis, ¿no? Freud descubrió... El martes, conversando con Rebeca, ella decía, ¿no?, que el chico, la escuela nuestra no nos deja elegir, entonces nosotros le imponemos las mismas materias, los mismos recorridos a los chicos y bueno, no está bueno. No, por eso, pero entonces un gran dilema de la pedagogía contemporánea, que para mí tendría que ser, ya de hecho, ahí está esto, hay libros, cómo desarrollar el interés y la motivación. Lo primero que tiene que ser un profesor de cualquier materia, llega el primer día de clase. Sin embargo, fíjate, no lo hacemos. Me contaba mi nieto, llegó el primer día, no sé si era el segundo año, tercer año de secundario, acá en Buenos Aires, y le pregunto, che, historia, ¿qué te han dado para estudiar? Los fenicios, me dice, los fenicios. Ah, sí, los fenicios. Digo, ¿te explicó por qué? ¿Por qué tiene que estudiar la historia de los fenicios? Pues obviamente, un chico de 13 años o 14, porteñito acá del año 2020, ¿por qué le tiene? ¿A vos te interesa la historia de los fenicios? A mí no me interesa ahora la historia de los fenicios. Ahora, es responsabilidad de un profesor, antes de tirar cualquier contenido, generar ese interés, seducir al chico, decirle, explicarle por qué, para qué sentido tiene estudiar la historia de los fenicios. Tenés que partir diciendo, qué sé yo, viste, hoy en día el comercio y las finanzas son una dimensión importante de la vida económica, pero fíjense, esto tiene su historia, los fenicios, te estoy inventando ahora yo, ¿no? Los fenicios fueron grandes comerciantes, qué sé yo, inventate algo que sea para conectar, darle un sentido a ese contenido. Yo tengo un amigo profesor destacado, profesor sociólogo acá de la Facultad de Sociología de la UBA, ya me jubilé, pero no importa, todavía existe, el tipo sigue trabajando, que un día me dijo, mira, hablamos de los alumnos, viste, que no leen, siempre los profesores nos quejamos que los alumnos no leen, también en la universidad, ¿no? Mira, dice, yo le enseño a los que le interesa. Lo demás, pues no es responsabilidad mía desarrollar el interés. El tipo lo dice eso en la universidad, puede ser que tenga un sentido ya en la universidad, yo supongo que es el tipo. Llegó a la Facultad de Sociología, la eligió él la carrera. Un chico que mi nieto no es que eligió estudiar historia, pero el que viene a sociología, él la eligió a sociología, no eligió medicina, se supone que le interesa, pero ni siquiera ahí podemos dar por supuesto que el chico no le interesa. Entonces, primera tarea pedagógica, ¿cómo hacemos para generar el interés, generar la demanda de conocimiento? Porque si no hay interés, no hay esfuerzo, no hay trabajo. Nadie hace un esfuerzo en vano, porque sí. Vos haces un esfuerzo por algo. Tiene que tener un sentido. Tenés que esperás algo de ese esfuerzo, ¿viste? Bueno, si el tipo no lo ve, obviamente no lo va a hacer. Y si no hay esfuerzo, no hay aprendizaje. El aprendizaje es un trabajo, querida Caro. Dijiste, Emilio, hace poquito, nadie te va a dar el conocimiento gratuitamente. Hay que luchar por el conocimiento. ¿Eso es lo que decís? Sí, sí. Tu palabra textual, ¿eh? Porque es un capital, Carolina. Es un capital, es muy valioso. Pero tiene una cualidad que la distingue, dos cualidades que la distingue del otro capital, que es el capital económico. Por ejemplo, la tierra. El no tener la tierra en la etapa del capitalismo agrario, o ahí en ciertas zonas de Brasil, donde todavía existen los latifundios, los campesinos sin tierra. La tierra es un capital valioso para ser alguien en la vida, para sobrevivir, para obtener los medios de tu subsistencia. El que no tiene tierra se da cuenta inmediatamente, aunque no tenga ni primaria completa, de que lo que le falta es la tierra y lucha por la tierra, ¿me entendés? En cambio, la desgracia que tenemos en esta sociedad moderna, donde un capital importante es el conocimiento, el ignorante, el que no sabe historia del arte, que no sabe matemática, que no sabe probabilidad, que no tiene la idea de porcentaje o proporción, no tiene conciencia de la desposesión. Eso es lo más grave. El desposeído de la tierra, automáticamente, hay una movilización, obviamente, pero es fácil de hacerle tomar conciencia de que lo que le falta es la tierra. Y Te doy un ejemplo más concreto, que no tiene un celular. Se da cuenta que no lo tiene y hace de todo para conseguirlo. Pelea, ¿no? claro, se da cuenta que es útil, es valioso, ese objeto es valioso y pelea. Bueno, con el conocimiento no es automático. O sea, que no hay una demanda espontánea de conocimiento, ¿sí? No se da cuenta el dominado, el subordinado, que gran parte de su infelicidad futura va a depender de su ignorancia. Pero el que no sabe, ni siquiera sabe qué es lo que necesita saber. Esto es primera característica. Segunda característica que lo diferencia del capital económico, la tierra, los celulares, es que la tierra, los celulares, el ingreso, se puede distribuir. Vos desde el Estado podés distribuir casas, podés distribuir dinero, podés distribuir zapatillas, podés distribuir computadoras, libros.
Pero el conocimiento que llamamos el conocimiento incorporado, el conocimiento del cuerpo como saber hacer, ese no se puede distribuir. Vos no podés, el ministro de Educación, ni vos como profesora, ni los compañeros profesores de matemática, de física, ellos no distribuyen la física, no se reparte el conocimiento. Nosotros, fíjate, tenemos un problema en la expresión. Hasta a mí me sale a veces todavía automáticamente, son esas costumbres que tenemos incorporadas y hablamos de la distribución del conocimiento. Como si dijéramos distribución de la riqueza, distribución de los zapatos, distribución del alimento. El conocimiento no se distribuye, se coproduce. Fíjate vos qué complicada que es una sociedad, construir una sociedad igualitaria, donde el conocimiento es un capital importantísimo, que contribuye a definir el lugar que van a tener entre nuestros hijos en la sociedad en el futuro. Si van a estar arriba, en el medio o abajo de la pirámide social. Y eso para cómo ni siquiera la gente tiene conciencia y ni siquiera, si aunque tomes la conciencia, no te lo van a dar. Si es un capital valioso, no te lo van a regalar. Por eso yo decía, desarrollar competencias básicas en cálculo, en lengua, tendría que ser resultado de una demanda, tendría que haber una demanda en la sociedad. ¿Cómo puede ser que los chicos, 40% de los chicos de América Latina, llegan y no tienen, a los 15 años no pueden hacer lectura de un texto de comprensión lectora, no se pueden expresar de forma escrita, y nadie se queja? ¿Vos te imaginas? Tendría que haber habido unas manifestaciones en la calle, queremos que nuestros hijos aprendan matemáticas. No, la gente, ¿sabés qué? Muchas veces confunde. Vos has visto una manifestación en Gualeguaychú, queremos que nuestros hijos aprendan a leer y escribir. Yo es que escuché una vez una señora en una villa miseria con una conciencia de clase impresionante. Me decía, le preguntaba qué opinaba de la escuela, tenía un chico que te lleva a 4º grado, creo. Y dice, no, estoy preocupada, me dijo, porque el chico está en 4º grado y no lee. Yo me acuerdo que cuando iba a 3er grado, 2º grado, y nosotros ya sabíamos leer y escribir. Y entonces le digo, ¿y usted qué hizo? Y fui y le dije a la maestra, me dice. Y la maestra, ¿qué le contestó? ¿Sabe qué le contestó la maestra? Me dijo, no se preocupe, señora, que su hijo va a pasar de grado. Oh. Y ella le dijo, a mí no me interesa, fíjate qué conciencia, a mí no me interesa que mi hijo pase de grado, quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir. O sea, que lo que demandaba era conocimiento, no diploma, certificado, certificado de aprobación de 2º grado, 4º grado, 5º grado. La gente persigue diplomas, querida, todavía, porque el diploma, el título, el papelito mágico ese, que es un título, ojo, título oficial. Económico, se parece más al título del celular y a la tierra. Es que es la llave de acceso a los empleos. Es preferible un burro con título que un sabio sin título. El sabio sin título, ¿cómo lo llamábamos antes? El autodidacta. Todavía hay por los pueblos, hay esas personas, viste, que saben un montón sobre animales, cómo crear los caballos, cómo las enfermedades, cómo curarlos. Y no tiene ni bachillerato el tipo. Tiene un montón de conocimiento, pero no lo tiene certificado, ¿me entendés? No lo tiene legalizado por el Estado, que tiene el monopolio de la legalización. Entonces yo siempre digo, en esta sociedad, más vale burro con título que sabio sin título, porque para muchos trabajos lo que te piden, título de abogado, te dice que seas un genio del derecho. ¿Cuánto más a veces te dicen título de abogado, pero que no sea de tal universidad, porque ya están tan desprestigiados los títulos de estas instituciones? Bueno, hablando de acreditar, dijiste en uno de tus tantos videos que hoy la nota es totalmente secundaria, que tenemos que concentrarnos dijiste vos, en habilidades duras, ¿cómo fue que dijiste? Sí, los conocimientos duros, sí. ¿Qué sí, nota? Estoy hablando metiéndome en un campo que más bien de pedagogo y no de sociólogo, pero dadas las circunstancias, yo como padre o como abuelo, yo no quiero que me sigan con el programa escolar, ¿viste? Este programa que dijimos está cargado de contenido que no sabemos ni para qué, ¿viste? Hay mucho contenido, la verdad es que uno se pregunta, yo me tuve que estudiar en química las valencias de los elementos químicos. Eso fue todo el año de química. No sé para qué me sirvió. No sé para qué me sirvió todavía hoy, honestamente. Bueno, entonces hay que ir a lo esencial. A mí, si hay notas, no hay notas, se van a evaluar. Mira, me gusta más el concepto de evaluación en el sentido primigenio que el de calificación. El de calificación clasifica, o sea, te pone a uno arriba, en el medio, abajo, ¿viste? Establece una jerarquía, un orden. Me gusta más la evaluación como dispositivo pedagógico, porque uno como profesor, como maestro, necesita tener un conocimiento del grado en que de desarrollo de los aprendizajes de tus alumnos, porque vos vas modulando tu actividad en función de las dificultades que tienen los chicos. Desgraciadamente todavía damos clases homogéneas a todos los mismos, pero tendríamos que tener
diferenciar entre los chicos que por ahí son unos genios en pintura, en el arte, pero tienen dificultades en las humanidades, y otros que son unos genios en la humanidad y les cuesta más el desarrollo del cálculo, la ciencia dura. No, viste, tendríamos que tener una actividad, una atención a la diversidad, lo cual supone una serie de condiciones. Si vos tenés 40 alumnos, 35 alumnos y tenés que trabajar en 5 colegios para juntar un salario como para... Ahí no podés hacer tanta pedagogía personalizada. Bueno, pero esa sería la verdadera pedagogía. Entonces yo voy a lo esencial. La evaluación es saber, bueno, el grado de desarrollo. Porque, ojo, esto lo saben los pedagogos, cualquiera lo sabe. El aprendizaje es graduado, o sea, hay ciertas cosas que tenés que aprender antes para poder aprender otras después. No es que podés empezar por las derivadas, vos tenés que empezar primero con las operaciones matemáticas básicas. Vos vas apropiando todo el conocimiento en forma gradual. Hay unos conocimientos que son condición para la apropiación de los otros. Bueno, de eso se encarga la pedagogía, que saben qué cosa hay que enseñar primero, qué cosa hay que enseñar después, según el desarrollo evolutivo de los niños. Mi respeto por la pedagogía. Yo soy un tipo que creo que nosotros tenemos que jerarquizar el oficio volviendo al tema del oficio. No convirtiéndonos en investigadores, porque viste, está esta fantasía. Los maestros tienen que ser investigadores, hay que enseñar metodología de la investigación. El médico es prestigioso sin hacer investigación. El médico... No entremos en esos temas, después te voy a pasar un texto que escribí que se llama sobre el uso y abuso de la teoría de la metodología en la enseñanza de las ciencias sociales, donde demistifico el concepto de teoría, demistifico el concepto de metodología. Mirá, que yo he sido un profesor a mansalva de metodología. En mi etapa colombiana, estuve casi 4 años en Colombia, daba hasta 3 cursos paralelos de metodología en las profesorado de química, de filosofía, todas las licenciaturas tienen que tener una materia de metodología, si no, no es licenciatura. Entonces había metodología de la investigación en los profesorados, de todos los profesorados. Yo daba 3 cursos el mismo semestre. Y te puedo confesar que nadie aprendió a investigar, que es mucho más fácil dar clases de metodología de la investigación que realizar una miserable investigación. Yo he sido prácticamente, tuve la vida me llevó a vivir más de la investigación que de la docencia. Pero sé lo que se sufre, lo que cuesta hacerte una pregunta interesante. Una pregunta que no es una pregunta de sentido común, sino una pregunta que se inserte dentro de una tradición disciplinaria. Tenés que ser consciente que no sos el primero que está investigando algo. Tenés que continuar toda una tradición. Vos elegís tal tradición conceptual, teórica, ¿viste? Entonces te insertás ahí y decís, bueno, yo le voy a agregar algo. O esta investigación que se hizo en, no sé, en Río de Janeiro, la voy a hacer acá en Buenos Aires a ver si funciona igual. Es dificilísimo. En cambio, dar cursos de metodología de la investigación. Pero agarrar un manual, está lleno de manuales. Yo daba cursos, como te digo, así, como fábricas de chorizo. Pero bueno, esto venía a cuento por la otra cosa que te decía. Mi respeto por la pedagogía. Nosotros tenemos que jerarquizar el oficio, reivindicando lo específico de nuestro oficio. Lo específico de nuestro oficio no es la matemática, la física, la botánica. Es la didáctica y pedagogía de la física, la matemática. ¿Me entendés? Somos profesionales. Es tan complejo. A mí siempre me maravilla los profesores de primer grado, segundo grado, cómo se le enseña a un niño a leer y escribir. Es impresionante, ¿no? Porque yo no sabría qué hacer. A mí me ponen ahí, no sé qué hago. Debo estudiar las letras de memoria. Es complejísimo. O sea, requiere, por ejemplo, enseñar ciencias sociales. Yo no podría enseñar ciencias sociales. Yo cuando le enseño a un chico el concepto de sociedad, el concepto abstracto ese, ¿cómo hago yo? ¿A qué edad psicológicamente un chico? Ahí están los didácticas de las ciencias sociales. Los psicólogos, los pedagogos son los que saben eso. Mira, el concepto de sociedad no se lo enseñé a los 5 años, porque no va a entender lo que es la sociedad del chico, ni la estructura social. Imagínate, la estructura social. Hay grandotes que no lo entienden. Bueno, mis respetos. Nosotros tenemos que jerarquizar. Sí. Te cuento, hay un montón de personas que mandaron preguntas y muchos están preocupados por 2 cosas. ¿Qué es lo que va a cambiar para siempre en la escuela? ¿Y cómo va a ser el después de la pandemia? ¿Cómo va a ser volver al aula? ¿Cómo va a ser socializar después de todo este encierro y todo esto que está pasando? Mira, mi mamá tenía un dicho con respecto al tema del futuro. Esa sabiduría popular. Mi mamá tenía primaria completa, nació en una aldea de montaña donde ahora casi ya no hay habitantes, han quedado 4 o 5 casas, una vieja iglesia. Ella decía, qui vidrà, vedrà. O sea, el que va a vivir y el que va a sobrevivir, verá. Y vedrá. O sea, yo no puedo saber, mira, las ciencias sociales siempre llegan después. Las ciencias sociales vienen primero los acontecimientos, después nosotros explicamos por qué sucedió lo que sucedió.
Es muy difícil prever el horizonte. Yo solamente puedo decir que la profundidad de los cambios va a depender en gran parte de la profundidad de la crisis y de la duración. Suponete que ahora en 2 meses se encuentra la vacuna o encontraron el remedio, que ojalá, viste, sea una... Y dentro de 2 meses estamos todos nuevos en la calle tomando café con los amigos. Yo, mi hipótesis, que mucho no va a cambiar. Mucho no va a cambiar. Porque la cultura, estas representaciones que se dicen, las percepciones, los criterios de valoración, están tan incorporados. Son creencias, las creencias. Los mitos para mí son creencias. No son ideología. La ideología, viste, es un sistema de ideas. Hay gente que está adoctrinada, hay gente que es liberal y tiene todos los principios del liberalismo. La mayoría de la gente no es liberal, es mercado, ¿viste? Tiene una serie de principios. No es que la tiene formalizada, clarita, tiene creencias. Esas creencias son tan arraigadas que tiene que haber una crisis muy profunda. Todavía no veo esto, porque ya de hecho veo en Europa que ya están en los cafés, que se habilitaron los comercios, que las peluquerías, que el distanciamiento, están viendo cómo hacemos con la escuela, si van 3 días uno, 2 días otro y alternado. O sea, que depende de la duración y de la profundidad. La profundidad, cuando digo la crisis económica, por ejemplo, ¿hasta dónde llega? Si perdemos el 15% del Producto Bruto, 10, 15%, más ya hemos tenido crisis en los 30, donde se perdió 15, 20%, y más o menos las cosas siguieron igual, o cambian ciertas cosas. Obviamente que de la crisis de los años 30, el capitalismo salió renovado, se tuvo que renovar. Se inventó después de la guerra, por ejemplo, después de la experiencia de la guerra, el Estado benefactor, las leyes sociales, la protección social, el famoso Estado welfare state, una negociación entre los dueños del capital y los sindicatos renunciaron al socialismo, a la expropiación de los medios de producción, y los empresarios dijeron, bueno, entonces, jornada de tal hora, derecho a la jubilación, protección social, seguridad social para todos, viste, como hay en Francia, en Europa. Eso es el resultado de la guerra. Ahora, si esto dura, obviamente que las consecuencias van a ser más profundas, los cambios van a ser más profundos. Ahora, ¿cuáles van a ser? Va a haber lucha, va a haber una lucha. De hecho, ya se está desarrollando una lucha y los actores son los mismos. Por un lado tenemos aquellos, los neoliberales que insisten en que hay que achicar el Estado, que hay que concentrar el dinero en los capitalistas, que son los que invierten. Otros dicen, no, el Estado tiene que ser más fuerte, tiene que orientar la producción, tiene que orientar el crédito, el Estado va a salir fortalecido. Va a ser un problema de lucha. Lo único que puedo decir como sociólogo es que va a haber conflicto, que va a haber lucha. Ahora, el desenlace de esa lucha, cómo termina, quiénes van a ganar, quiénes van a perder, eso depende de las relaciones de fuerza y de las estrategias que empleen los actores. Pero que va a haber lucha, va a haber lucha. Es lo único que se puede prever. Eso decía Gramsci, lo único que se puede prever es la lucha, no el desenlace de las luchas. ¿Y en la escuela, cómo ves vos la escuela después de esto? ¿A qué podemos volver y a qué no podemos volver? Sí, mira, yendo a tu terreno, yo creo que efectivamente algo que hemos ganado, creo, por este efecto de aceleración que producía, ¿no?, la pandemia. Esto de que obviamente vamos a echar mano a la educación a distancia, a las tecnologías, a las potencialidades que tienen estas. Mira, la acción pedagógica es básicamente una relación de comunicación. El libro, cuando se inventa la imprenta, provoca una revolución en la escuela. El libro provocó una gran revolución. De hecho, toda la escuela que conocemos, la escuela moderna, se basa en el libro, en el texto escrito, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos un montón de recursos comunicacionales nuevos, poderosos, como estos, transmitimos imágenes, podemos armar grupos, armamos clases con Zoom, y esto se va a seguir desarrollando. Bueno, esto que llegó ahora un poco a la apurada, yo mismo estoy usando el Zoom para mi curso en la UNIPE, se va a quedar. Va a haber un modelo mixto, o sea, va a haber una ganancia en este sentido, que vamos a incorporar, vamos a tener más herramientas, eso es lo que digo. El sistema escolar va a tener más herramientas y los docentes, hay muchos docentes, nos hemos visto obligados a aprenderlas, no con cursos, fíjate qué interesante, no es que voy a hacer el curso de TICS, no, se aprende haciendo. Yo como aprendí con vos el Instagram, aprendí haciendo. Yo cuando recuerdo cómo aprendí yo a manejar el Word, a usar las primeras computadoras, era porque trabajábamos en un instituto con un grupo de amigos y había un tipo que sabía. Entonces, no es que me daba el curso a mí de Word. No, yo empezaba a escribir, tenía una dificultad, digo, che, mira, ¿qué hago acá? Se me trabó el cursor, no sé. El tipo venía, Entonces, yo aprendí haciendo. Estas son prácticas que se aprenden haciendo. Entonces, ahora nos hemos visto obligados a aprender haciendo y esto va a ser un capital. Los docentes vamos a salir enriquecidos. No digo todos, pero en términos colectivos, la mayoría está metiéndole mano ahora a estas cosas y está aprendiendo así, sobre la marcha, así es el cursito. Aprende haciendo. Bueno, esto va a quedar y esto va a ser para mí un enriquecimiento de la escuela.
Bueno, estamos llegando a la hora, así que te agradezco un montonazo todo el tiempo, la voluntad de aprender a usar Instagram, los libros que has escrito, los textos, las entrevistas, los videos, todo lo que leemos y vemos tuyo, nos ayuda a pensar. Algo que te dije que me lo negaste, pero te lo voy a decir Ay, aprender lo que pasa, que para nosotros es muy valioso. se cortó. ¿No escuchaste? Mentira. ¿En serio? No, ¿Me no, dijiste lo mismo? No, te digo que te agradezco las categorías de análisis que nos has dado para pensar la escuela y los chicos. No, esto es para compartir. El trabajo de un sociólogo, viste, hay muchos sociólogos que escriben para sus colegas. Está bien que hay que escribir para los colegas, pues los colegas son los que te van a criticar con fundamento, te permitirán... Pero a la larga tiene que trascender el mundo de los sociólogos. Si los sociólogos solamente y los economistas escriben para economistas, ¿para qué sirven? No tiene, ¿por qué la sociedad le va a pagar a esta gente? A mí me ha pagado 30 años el CONICET, ¿para qué? Si no trasciende el ámbito de los iniciados, no tiene ningún sentido. Por eso siempre yo pensé a los docentes como destinatarios del trabajo que yo hago, de las investigaciones que yo hago. No lo hago para los ministerios que financiaban las investigaciones. Lo hice en realidad pensando siempre en los docentes, que son los que tienen que los veo como usuarios principales de estas cosas que me permite ver la distancia. El ver cosas a la distancia, te digo, me permitía ver relaciones, estructuras. Bueno, esto era para devolvérselo a los docentes, digo, nada más. Y yo les espero de los docentes que me cuenten lo que solo se puede ver de cerca. Hay cosas que ustedes ven, que por más que llegue un investigador a estudiar el tema de la disciplina, la autoridad, el que es insultado por un alumno, que agredido por una madre de familia, ese maestro que vive eso, no hay encuesta, no hay entrevista que te lo pueda transmitir. O sea, te lo puede transmitir quizás en una conversación profunda. Siempre les digo a los docentes, no es que yo tengo la teoría, ustedes tienen la práctica. Maldita oposición que hay quizás para dar para otra entrevista esa. No es un problema de teoría y práctica. No puede decir un docente, usted tiene la teoría, nosotros tenemos la práctica. Usted tiene teoría y yo tengo práctica. Lo que hay son distintas relaciones con ese objeto que llamamos escuela. Pero usted va a la escuela, va a trabajar. Yo voy a la escuela a estudiarla. Es otra relación que me permite ver cosas distintas. Entonces lo mejor es el intercambio. Ustedes me cuentan qué se ve, cómo se ve y se vive los problemas de la escuela desde cerca, y yo les cuento cómo se ve de lejos. Y ambos salimos enriquecidos. Bueno, muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ti, Caro. Sí, perfecto. Ahora sí se escuchó. Bueno, gracias, un gusto, che. Muchas Saludos gracias. a todos. No, gracias, adiós. Vale.